Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana. Hay consenso de que el proceso constituyente continúa. Esto es una decisión política, no es una decisión, no es un asunto jurídico. Jurídicamente el asunto está zanjado. O sea, llegó el plebiscito, hubo un rechazo y ahí terminó ese proceso desde el punto de vista jurídico. Tanto es así que se requiere una nueva modificación a la Constitución para reabrir un proceso. Ahora, políticamente continúa. Y políticamente continúa, ¿dónde? En el Congreso. De hecho, el presidente de la República y el Poder Ejecutivo se ha desligado de este proceso porque entienden que es el Congreso el que tiene que establecer las reglas para elegir una nueva convención constitucional o constituyente, las reglas para la salida de ese trabajo, que es otro plebiscito, los tiempos, los plazos, la forma en que se va a elegir, las reglas del sistema electoral que va a regir esa elección, y por lo tanto viene todo un proceso. Recordemos además que hay un plazo mínimo por parte del Servicio Electoral desde la toma de decisión para realizar esta elección de convencionales constituyentes, y son 125 días, tienen que calzar los plazos, se quiere hacer rápido. Algunos dicen que son solo 6 meses los que deben regir en la nueva convención para que salga un texto, y ojalá, dicen, para el próximo 11 de septiembre tener otra constitución. Es rapidísimo todo. El próximo lunes va a comenzar un trabajo técnico en el Congreso Nacional para definir el marco de este nuevo proceso constituyente, donde ya existiría acuerdo para elegir esta segunda convención constitucional, y ya habría un acuerdo que es obvio para un plebiscito de salida. Claro, porque la jornada ayer, que comenzó bastante desordenada, en donde ni siquiera se sabía dónde se iba a realizar finalmente la reunión, me refiero a que había un lugar que estaba determinado primariamente y después se hizo en otro. Fue una reunión de, digámoslo así, acercamiento muy primario respecto de cuáles son las ideas que se van a manejar, que se van a estar esgrimiendo finalmente para continuar con este proceso constitucional, y de ahí que se ha dejado estos 2 días más el fin de semana para reflexiones y hacer unas mejores presentaciones ya para ir zanjando los temas el próximo lunes. La oposición llamó a tomarse tiempo para evaluar los efectos del resultado del domingo, y con la paridad como algo asegurado, que era uno de los temas que salieron ayer en la discusión, el rol de los expertos que aparecen como una comisión asesora mirando desde afuera lo que está haciendo eventualmente la nueva convención, y el debate de la famosa hoja en blanco son ahora los principales nudos. Algunos dicen no partamos de hoja en blanco, están los cabildos de la expresidenta Michelle Bachelet, está la propuesta constitucional rechazada, algunos dicen no, si eso se rechazó, que se va a destacar, que se puede destacar si se rechazó completamente. En fin, vamos a revisar la información con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Hola, muy buenos días, Katy, Tomás. Sí, con el consenso mayoritario para una nueva convención constitucional y una reunión político-técnica para el próximo lunes, presidentes de partido y jefaturas de bancada de todo el espectro político ya tuvieron el primer diálogo constituyente en el Senado de la República. También casi despejado que no habrá plebiscito de entrada y que habrá también una elección de carácter paritario, pero no mucho más. ¿Cuál será el rol de los expertos? ¿Qué espacio tendrán los independientes? ¿Cuánto debe durar la convención y en cuánto tiempo más debe ser elegida? Será parte de conversaciones que se van a sostener durante todo el mes de septiembre. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, dijo que habrá un diseño técnico que buscará dar forma a las condiciones principales de esta nueva hoja de ruta. Vamos a poner toda la diversidad de opiniones, de propuestas, de ideas sobre la mesa, una coordinación, una secretaría técnica en conjunto con el Senado, la Cámara de Diputados, y el día lunes, ¿verdad?, poder sentarnos ya con un diseño técnico, con un diseño político, cómo podemos ir estableciendo ese consenso que se requiere para este gran acuerdo. Ya es sabido que hay algunas propuestas sobre la mesa. Senadores del Partido Socialista y el PPD son los que mostraron un trabajo más avanzado. Plantearon como plazo máximo septiembre del 2023 para que haya una nueva constitución antes de que se cumplan 50 años del comienzo de la dictadura. Plantean elegir a 100 integrantes con listas cerradas tipo cebras que garanticen una elección paritaria, estableciendo un cronograma de 6 meses para el funcionamiento y una elección antes de que termine este año. En la oposición dicen no hacerle el quita a ninguna opción, pero se mantienen sin mostrar sus cartas. Eso sí, hay que decir que el presidente de RN, Francisco Chaguán, aseguró que ellos fueron los que plantearon este trabajo político técnico que continúa y representan un sector que aún no decide comprometerse al 100% por una convención. Chaguán dice que solo se está discutiendo el marco de este proceso.
El pueblo de Chile, con casi 8 millones de votos, votó rechazo. La pregunta es de dónde se puede concluir que el pueblo chileno quiere una nueva convención, cual sean las reglas que estemos hablando. Decir que el plebiscito de entrada, una vez que ya fracasó todo ese proceso, sirve para validarlo y para validar quizás cuantas más, simplemente no nos parece democrático. Sí, ahí escuchábamos al senador Rojo Edwards, quien él mismo había señalado que el día que salió de la presidencia de su partido, el plebiscito de entrada no sirve para validar eternamente nuevas propuestas constitucionales. Esto porque, hay que decirlo, el Partido Republicano fue la única fuerza política de este encuentro, uno de los más amplios que se ha sostenido en el Congreso Nacional, que señaló que no era obvio que la ciudadanía quería una nueva constitución. Por contraparte, escenario y posición muy distinta, en el Partido Comunista piden no hacer como que se empieza de cero, recordando el proceso constitucional que inició Michelle Bachelet y no desechar tampoco por completo el texto que fue rechazado el día domingo. Esto lo dijo primero en la reunión y después a los medios afuera de esta el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, asegurando que el voto del domingo no significa que la ciudadanía está en contra de todas las propuestas. Este proceso no ha comenzado ahora, este proceso comenzó por mandato de la presidenta Bachelet. Se tuvo que retomar porque se vio que la única salida a la crisis era nueva constitución. 4,5 millones aprobaron este texto constitucional, 7,5 millones lo rechazaron, pero esos que rechazaron no rechazaron el texto en su totalidad y matices. Y eso permite conversar. Vamos al tema del gobierno. La ministra de las Express, Analía Uriarte, cerró una jornada de abrazos y celebraciones con su llegada a la reunión en el Salón Jaime Guzmán del tercer piso del Senado. A su salida fijó enfáticamente cuál será el rol del gobierno. Entregarán apoyo técnico, pero no pedirán plazos y, lo más importante, no darán su opinión. Nosotros vamos como gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos, poniendo a disposición los profesionales expertos técnicos que tenemos, que pueden aportar antecedentes, información, informes, pero nosotros no vamos a estar emitiendo opinión ni entrar en la fase deliberativa. El ritmo de trabajo también promete ser tema. Desde la mañana del lunes que presidentes de Chile Vamos y parlamentarios del sector piden aquilatar los efectos del resultado del domingo y tomarse un tiempo que sea necesario incluso para arribar a una fórmula que conforme a todos los sectores. Esto, por supuesto, conspira contra la ventana de oportunidad que observan fuerzas de gobierno, en lo que reconocen puede ser la última oportunidad de esta generación de aprobar un texto en democracia. El presidente de la Corporación de la Cámara de Diputadas y Diputados sentenció que este será un debate sin prisa, pero sin pausa. Katy, Tomás. Mira, hay varias cosas. Yo creo que algo que influyó muchísimo en el fracaso de la convención anterior fueron los plazos, los tiempos, en que perdieron mucho tiempo en el reglamento. 6 meses. Un montón. Los primeros 6 meses no había pasado prácticamente nada. Por eso ahora se propone que sea el reglamento de la Cámara o del Senado. Rápidamente. Claro. Y hay muchas cosas que resolver. A ver, hay que resolver si el número de integrantes, ¿cuántos van a ser? Porque ahora se habla no de 155, sino de 100. La paridad. Escaños reservados. La paridad de los pueblos originarios, escaños reservados, la forma de participación de los independientes, los plazos de funcionamiento, todo eso requiere de mucha conversación y mucha discusión. Se estima que no necesariamente todos los partidos tienen que firmar el acuerdo. Hay 15 partidos. Porque hay muchísimos partidos representados. Entonces, evidentemente que no puede ser que a uno de 15 tenga el derecho a veto. Por lo tanto, ahí tiene que haber un mecanismo para resolver, me imagino que por mayoría, pero todos los partidos no pesan igual. Es que ese es el otro problema. Hay partidos que son realmente muy, muy pequeños. Entonces, ¿cómo van a resolver esto? Es también un asunto importante. No todos los partidos, obviamente, van a tener que estar de acuerdo, porque si no habría, insisto, un derecho a veto, y tiene que finalmente el tema de la hoja en blanco. ¿Qué significa hoja en blanco? Que es una buena pregunta. A mi juicio, hoja en blanco significa tener apertura de mente. O sea, no estar condicionado por actos anteriores. Yo creo que esa es la hoja en blanco. Siempre hay historia, siempre hay cosas que existen, porque uno dice hoja en blanco, sí, pero en Chile existe la acción de tutela o recurso de protección, ¿se va a eliminar? Yo creo que no. Entonces, evidentemente que hay cosas que uno mira hacia atrás siempre, pero con
apertura en la cabeza para adoptar nuevas ideas o mejorar algunas que ya existen o desechar algunas cosas que ya están, que ya existen. Al final eso es. Pero claro, empezar a decir que, por ejemplo, el texto que se rechazó es ese texto modificado, yo creo que no. O sea, ahí sí que tendría que haber hoja en blanco, porque no se va a modificar un texto rechazado. No. Habrá que tomar algunas ideas, puede ser, como también de otros textos constitucionales, pero tomar como base el texto rechazado, yo creo que ahí habría un punto, una piedra de toque que yo creo que es imposible de sobrepasar. ¿O no, Gonzalo? Sí, habría que decir, Tomás, que se han matizado los dichos de parte de Guillermo Tellier, porque inicialmente, hay que contárselo a los auditores, fue el diputado Jorge Alessandri de la UDI quien de alguna manera contó, antes de que terminara la reunión a los medios, que había sido el presidente del Partido Comunista el que había ocupado esa expresión, ¿no? Que el texto rechazado el pasado domingo fuera la base. Después Tellier dice que esa no fue exactamente el tenor de su comentario, pero sí señalaba que a su juicio el voto del día domingo no significa que la ciudadanía está en desacuerdo con todo el texto. De hecho, nosotros se los contamos, parlamentarios de Apruebo Dignidad, sus asesores, gente relacionada a el sector más cerrado del gobierno, ha comentado durante estos días, por ejemplo, cómo se han aparecido declaraciones en redes sociales, incluso en la televisión, en torno a ciudadanos votantes que justificaron su voto en contra de la propuesta de la Convención Constitucional, señalando lo que a sus juicios son propuestas que estaban contenidas precisamente en el mismo texto, como por ejemplo la idea de una pensión más digna. Entonces, de lo que estamos hablando es tomar, por ejemplo, y esto lo planteo porque es algo que se comenta, el tema de el establecimiento de derechos sociales, que quizás uno podría argumentar es uno de los elementos quizás menos controvertidos del texto que terminó siendo rechazado. Por supuesto que, como tú señalas, Tomás, esto no es para que la gente no se confunda, esto no es copiar y pegar, ¿no? Esto es considerar estos elementos para ver si es que se puede hacer un trabajo más eficiente. Básicamente decir, ¿será posible que estos convencionales, sean 50, 100, 90, finalmente puedan tomar un acuerdo político que les permita viabilizar que llegar a acuerdos en los temas que están más rápido de definir y después llegar al tema de fondo que tiene que ver con todas las propuestas que generan mucho disenso, ¿no? Claro, ahora, en relación a, son todos temas que se tienen que limpiar finalmente, ¿no? Depurar. En relación a la participación de independientes, ayer en la primera propuesta, muy primaria por supuesto, se contemplaba la participación de independientes, pero en las mismas listas nacionales con los partidos políticos, o sea, ya no más lo que se vio como parte de... Con listas de independientes. Con listas de independientes, claro, pero dentro de los partidos o dentro de la misma lista, porque la propuesta hasta ahora, la que se conoce, es con listas cerradas nacionales y ahí los independientes, ya no como fue para la primera convención. Claro, también para que se hagan una idea, esto es similar o casi idéntico a cómo se han elegido las listas parlamentarias en el último tiempo, ¿no? La idea del Congreso es que desaparezca la figura del que se llama el independiente. Lo decimos dos veces porque, claro, ahora pasaría, por ejemplo, a aparecer la figura de el independiente PPD o el independiente del Partido Socialista o el independiente de la UDI. ¿Eso por qué? Porque consideran que es necesario que la ciudadanía conozca de alguna manera la base ideológica, política, de qué sector provienen aquellas personas con mayor claridad y a qué se deben también. Otra manera de comprenderlo, y de hecho tenemos que decirlo así también, es que hay un grupo de parlamentarios independientes que de hecho en algún momento de la jornada de ayer no estaban convocados o invitados a esta reunión, hicieron una reunión propia, habían independientes del Comité del Partido Comunista, del Frente Amplio y del PPD, se fueron a reunir con el presidente de la Cámara, Raúl Soto, para buscar garantías y ser considerados en este proceso, y es así que Cristian Tapia, diputado independiente del PPD, termina formando parte de esta reunión representando a esas figuras, y su posición es clara: de este proceso los independientes no pueden quedar fuera. Hay que ver cómo se va a generar ese tira y afloja también para ver cuál será el rol específicamente de aquellos que no forman parte de partidos políticos. Claro, mira, varias cosas. Pasó que en la convención que fracasó, había listas de independientes que no fueron tan independientes. Porque un independiente, entiendo yo, significan personas no es que no tengan ideología, sino que pueden estar con uno u otro sector dependiendo del sentido que le hace una propuesta u otra. Pero resulta que aquí en la convención hubo independientes que estuvieron permanentemente con un solo sector. Entonces no eran tan independientes como parecían, y eso caló profundo. Lo segundo es que los independientes van a tener que estar en listas de partidos, como es ahora en las elecciones. Existe eso.
y por lo tanto van a tener que estar embarcados para un sector u otro. Los partidos van a tener listas cerradas, seguramente, como ocurre ahora. Y eso significa, listas cerradas, significa que van a estar bloqueadas. O sea, los partidos van a ser dueños de ese escaño. Al final, volvemos a los partidos acá. Porque la otra experiencia no resultó mucho, esa es la verdad. Entonces, van a volver a ser los partidos los dueños. La pregunta, y lo otro, es la hoja en blanco, porque si volvemos a la hoja en blanco, uno dice, bueno, ¿qué dice Guillermo Tellier? Hubo millones de personas que votaron por el texto que se propuso. Y por lo tanto, pero esas personas estaban de acuerdo con qué. Eso es lo más complicado. ¿Quién va a robarse esa representación? ¿Y con qué estaban de acuerdo? Y por último estuvieron de acuerdo con qué, pero los otros la rechazaron, y en democracia la mayoría prevalece sobre la minoría, respetando los derechos de la minoría, pero prevalece, porque si no, ¿para qué son las elecciones? Entonces, al final yo creo que todas esas discusiones no son muy conducentes a nada. Efectivamente, tú hablas de los derechos, pero hay 103 derechos en el texto rechazado y algunos dicen que había una explosión de derechos. Habrá que ver qué pasa con eso. Yo creo que va a haber una polémica cada vez que la nueva convención elimine, morigere, limite algunos de los derechos establecidos en el texto anterior, porque aquí hay intereses políticos también. Yo creo que viene un momento complejo y no creo que se deba hacer a tan matacaballo, porque las cosas hay que pensarlas bien, y a lo mejor se requiere de algún tiempo, no digo tiempo excesivo, pero el tiempo necesario para trabajar bien, además con especialistas para que quede bien redactado. Se reúne el próximo lunes, ¿no? Claro, la idea de la reunión del próximo lunes es un trabajo que va más de bajada, ¿no? De empezar a darle forma, primero, al camino de esta reforma constitucional que fue ingresada antes de que fuese el plebiscito, en donde se habilitaba un nuevo proceso, en donde se facultaba al presidente de la República a levantar un proceso plebiscitario en torno al mecanismo, pero eso también está en discusión porque hay un consenso político de que no habría plebiscito de entrada, que con la elección del plebiscito de entrada del proceso constituyente anterior, se subentiende que la ciudadanía ya de alguna manera avisó que sí quiere un nuevo texto constitucional, solo que no el que se presentó el 4 de septiembre. Esto será con los presidentes de la Comisión de Constitución, habrá asesores técnicos de los partidos representantes que estarán comenzando este proceso. Se está hablando de que habrá reuniones semanales todos los días miércoles de parte de representantes de partido que podrían ser en el Congreso, probablemente van a ser en el Congreso, y también, por cierto, hay que ver exactamente qué porcentaje de rol, cuál será el nivel de importancia que va a tener el marco técnico que va a definir este grupo de expertos o representantes de partido, y ese también será otro debate. ¿Cuánto hay que rayarle la cancha a los convencionales constituyentes que se vayan a postular en el plazo en que está estipulado y en las condiciones que el CERVEL estima que son estos 125 días que se han planteado para mínimo generar las condiciones técnicas para una elección? Gracias, Gonzalo. Buenos días.